Bueno, vamos a arrancar con esta segunda parte con la siguiente advertencia. Esta segunda parte es un poco más larga que la primera, pero a mí ustedes se podrán imaginar que yo llevo 20 y pico, 20 años en esta materia, la materia me gusta toda. Habrá temas que me gustan más que otros. Esta segunda parte es una parte mucho menos abstracta, si se quiere, es mucho más práctica y es muy entretenida en el sentido de es mucho más verificable un montón de las cosas que vamos a ver. A partir de ahora, esta parte de la materia está orientada a la teoría general de los hechos y de los actos jurídicos y además a todo lo que es la concepción del objeto de las relaciones jurídicas, es decir, de los bienes y del patrimonio y las funciones del patrimonio. De esto vamos a empezar a hablar esta semana. Ahora vamos a tener una clase sobre la unidad 17, que es sobre bienes. Mañana sobre patrimonio, mañana y pasado sobre patrimonio y las funciones del patrimonio. Esto que veíamos al principio de la materia, que decíamos que el patrimonio es un atributo inherente a la persona. Bueno, esto lo que vamos a poner un poco en crisis en estas clases de esta semana, en especial en la de mañana y pasado, y a su vez van a ver cuál es la función que tiene el patrimonio, cuál es ser la garantía común de los acreedores, es decir, que es una universalidad jurídica que tiene por fin responder frente a las deudas de su titular. A partir de la semana que viene vamos a empezar a ver la teoría general de los hechos y de los actos jurídicos. Y luego de esa primera parte veremos en especial toda la teoría de los actos jurídicos con sus elementos muy circunstanciadamente estudiados, la forma en la que se expresa la voluntad, y luego al final vamos a ver toda la teoría de los vicios y de los defectos de los actos jurídicos que llevan o que conducen a su ineficacia. Para luego, y en la última unidad, tener la prescripción y la caducidad de los derechos y de las acciones, y o de las acciones dependiendo de qué es lo que estemos viendo. Con lo cual, toda la materia en general, si ustedes ya se dieron cuenta de lo que estudiaron en la primera parte y esta segunda parte, trasunta en la noción de derecho privado, la noción de persona, para luego tener la teoría general de los hechos, de los actos jurídicos y de los bienes. Esa es la materia civil, parte general. ¿Arrancamos, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda tienen sobre el funcionamiento, sobre algo? ¿Me quieren hacer algún comentario? Sería bueno si tienen algún comentario sobre el parcial, si alguno lo quiere hacer. No sé cómo les resultó la experiencia del oral a través del Zoom. Eso me gustaría tener alguna observación buena o sea, crítica o no. Eso no me preocupa que me critiquen, digo, pero sí que me digan qué les resultó, cómo les resultó la experiencia de dar oral. Para A mí fue ver, genial. para vos fue genial. Bueno, pero vos sos un genio. Bien, Lorena dice, estoy muy conforme. Bien, bien. Lorena, vos sos la chica de Miramar, ¿no? Que eso, que la que tuviste problemas de señal, es verdad, sí. Es verdad, ya sé quién sos vos. Sí. Muy conforme, profe, sí, sí. Viviana, ¿qué me decís? Muy conforme, me prefiero más oral. Es como que uno se defiende más, no tiene más como para dar o explicar diferentes cosas. Me pasó que por una simple equivocación o quizás que no escuchó la profe, si hubiese sido oral, capaz que, digo, escrito, capaz que me bochaba, pero bueno, pude remontar esa situación y Claro. bueno, y explicar. Lo había explicado, pero se ve que la profe no me había escuchado y bueno, quizás yo venía, bueno, recursando esta materia y yo pensaba que por qué
qué era lo que pasaba. Y digo, bueno, sí, muchas veces el explicar nuestro no está bien, y bueno, quizás un oral es como que uno lo explica un poquito mejor, o tiene Sí, en la cabeza lo que tiene que decir. sí. La mitad entendía, la mitad adivinaba, decía Lorena. Sí, pobre, se te escuchaba mal. Yo, Lorena, yo estuve con vos en el parcial y sí, era bastante complicado. Y el recuperatorio, sé perfectamente que tuvieron mucha paciencia las docentes, que son unas genias. De hecho, en un momento estuvimos a punto, yo estuve a punto de hacerte una llamada de teléfono convencional. Este, porque me decían las ayudantes, las chicas, las docentes que no tenían manera de comunicarse con vos y estuve a punto de terminar de tomarle a una persona que estábamos tomando y hacer una llamada convencional y hacérsela escuchar a la doctora, con quien estaba tomando, con la doctora Martín Vela, y hacérsela escuchar a través de la compu, ponerlo en altavoz y de esa manera tomarte. Pero bueno, lo pudimos superar. Quizá Lorena, para el segundo parcial, no sé si te resulta por ahí acercarte hasta Mar del Plata, a la facultad, que ellos disponen de computadoras, bueno, no sé, ya veremos, trataremos de encontrarle la vuelta. A mí la experiencia general tanto del parcial como recuperatorio me fue bastante grata. Reconozco que se presentó muy poca gente considerando la cantidad de gente que tenía inscripta. El segundo también va a ser oral, sí, claro, Sofía, sí. Eh, la verdad es que se presentó muchísima menos gente de la que estaba inscrita, mucha gente abandonó la materia. Esto pasó no solo en esta comisión, sino en todas, pero llamativamente a mí no me sorprendió, digamos, me sorprendió ingratamente que mucha gente se bajara. La gente que se presentó con su menor o su o mayor rendimiento, la gente que se presentó estaba bien en general. Aún la gente que desaprobó no era gente que estaba completamente desorientada. Eh, Así que quiero que sepan que incluso veo que hay algunos de los que están presentes que desaprobaron. No eran gente completamente desorientada. ¿Fue insuficiente? Sí, pero no era gente desorientada y eso me resultó grato. Sí, les quisiera hacer una breve reflexión sobre no digo que los que estén acá haya sucedido esto, pero digamos, sí encontré la siguiente situación con relación a algunos de los alumnos que no le dieron el espacio correcto para rendir el examen. Esto es, ustedes tienen que pensar que cuando rinden un examen, por más que lo hagan a través de una plataforma, es un acto universitario. La jerarquización que ustedes le dan, es decir, el espacio en el sentido, no el espacio físico, más lindo o menos lindo, no, el darles la preparación, darles su momento, incluso hasta la presentación física, la manera en la que se visten, la manera en la que se presentan, no tiene que ver con no tiene que ver con una cuestión de respeto hacia el docente. Yo no me siento que me faltan el respeto si están en jogging, más o menos. Pero me parece que es un tema de que todos nos pongamos como digamos, respetando el espacio de todos y jerarquizando el espacio de todos. Rocío. La materia para que puedan hablar, me puedan solucionar esos problemas antes de pasar. Sí, Rocío, yo te diría lo siguiente. Vos me lo dejás acá, esto va para terminar el olvido. Mandame un mail, en todo caso. Vos, Rocío, a ver, no, perdón, estoy entendiendo mal esto. Estoy en los grupos de WhatsApp como referente del SED. Ok, perfecto. Tengan presente lo que está diciendo Rocío, que es que cuando hay problemas de conectividad, ella puede encontrar algún canal para solucionarnos y ayudarnos. ¿Dónde se pueden ver las notas de recuperatorio? Dicen Cristian. Las notas de recuperatorio, ustedes, yo las puse en el Xiu Guaraní. De todos modos, se las leo. Ustedes son comisión 6. Vos, Cristian, te sacaste un 4. ¿Quién más? Federico Chávez, un 4.
de los que aprobaron. Y también María Lorena Rosse, un 4, sí. Esas son las notas de la comisión 6. De todos modos, están en el Yugoran, chicos, ya las publiqué. Tengan en cuenta eso, que no es un tema menor la jerarquización del momento, ¿sí? Porque, a ver, ¿cómo se los digo? Hubo gente que rendía así, apoyada en una mesa, hubo otras que rendían fumando, tuve gente que rindió adentro de un auto porque estaba trabajando. Entonces, a ver, yo no tengo ningún problema en tomar examen en ninguna condiciones. O sea, en cualquier condición me parece genial. El tema es que me parece que quien está dentro de un auto, quien está tirado arriba de una mesa, me da la sensación de que no se está poniendo en la propia situación y jerarquizando lo que está haciendo. El hecho de que estemos en casa, en la computadora, no significa que no estemos en realidad en la facultad. Y la facultad tiene que ser un lugar en el que uno le tenga aprecio y le tenga respeto. Y esto en realidad no es porque nos respetan a nosotros. Yo no me siento que nos falten el respeto, ni mucho menos. La verdad es que ustedes son un grupo genial y siento que tengo un buen trato con ustedes. El tema es esto, darle importancia a lo que están haciendo ustedes, ¿sí? Porque darle esa jerarquía es porque es una importancia que le está dando a ustedes mismos, ¿sí? Y a la carrera que han elegido y al lugar en el que han elegido estudiarlo. Entonces, préstenle a ese punto un poquito de atención. Es como si yo, no sé, les diera clase en camiseta. Y me parece que es un tema de respeto al espacio y al acto del encuentro universitario. Así que desde ese punto era una única observación. El resto, insisto, con mayor o con menor nivel, con mayor o con menor rendimiento, estaban todos orientados. Y sí les doy un consejo que se lo dije a algunos, que es un consejo de tío viejo en realidad, que tiene que ver con cierta precisión conceptual y de ideas a la hora de hablar, y no es que hablar por hablar, sino que hay que hablar cuando uno sabe lo que va a decir, y nunca una respuesta a un examen tiene que ser yo creo, yo pienso, a mí me parece, no, porque eso puede traslucir una falta de estudio. Y nunca decir no me acuerdo, nunca decir, o ya no me acuerdo es lo último, cuando ya uno se está yendo, pero no arrancar una respuesta, la verdad no me acuerdo, si lo leí hace un rato. No, si lo leí hace un rato no, lo tenés que tener estudiado. Es como que genera un poco de desconfianza en el otro. Nada más que eso. Bueno, arrancamos, chicos, porque los estoy aburriendo. Unidad, entonces, 17, vamos a hablar de los bienes. El Código Civil derogado, cuando hablaba de los bienes, lo tenía incluido dentro del capítulo o sea, dentro del libro tercero, cuando hablaba de los derechos reales, y a su vez lo tenía como mencionado como desde una concepción más bien estrictamente patrimonialista, es decir, una idea en la que había un vínculo directo entre el sujeto y sus bienes, y siempre y cuando trataran de bienes en un sentido puro y exclusivamente económico. Esta concepción patrimonialista no es que está abandonada, ni mucho menos. El Código Civil y Comercial es un código también de los derechos patrimoniales, pero no es exclusiva. Es decir, hoy cuando hablamos de bienes, no solo hablamos de bienes en sentido con un valor económico, sino que aparecen otros bienes que no tienen ese valor económico, pero que sí reportan una utilidad. Como puede suceder, por ejemplo, con el cuerpo, con los órganos, con los genes. Y a su vez, la idea de la relación exclusiva
entre los bienes y la persona también está variando porque aparecen los bienes de las comunidades, como ocurre con los pueblos originarios. Y a su vez hay otros bienes que en realidad no pertenecen a nadie, que la Constitución se refiere a ellos y la Ley General de Ambiente se refiere a ellos, considerando los bienes de tipo colectivo, que son como, no son propiedad del Estado, pero que son bienes de la colectividad. No obstante, si nos ponemos a hablar de los bienes en un sentido más tradicional, más de tipo patrimonialista, tendremos que decir que constituyen el objeto de las relaciones jurídicas y son las cosas, los bienes en sentido estricto y los servicios personales. Es decir, el punto de la unidad 17, que es el objeto de las relaciones jurídicas, está constituido por los bienes en sentido general, que abarca a las cosas y a los bienes en sentido estricto y servicios personales. ¿Qué significa esto? A ver, las cosas son los objetos materiales que son susceptibles de tener un valor. Objetos materiales o objetos corporales, ¿sí? Como decía el código anterior. ¿A qué se refiere? Se refiere a cosas que están constituidas por materia, cosas que se pueden contar, que pueden ser medidas o que pueden ser pesadas. El artículo 16, ustedes lo ven, del Código Civil y Comercial, dice lo mismo. Dice esto, que fíjense cómo dice el artículo. A ver que se los quiero leer exactamente. El artículo dice, los bienes materiales se llaman cosas, ¿sí? Las disposiciones referentes, bueno, y ahora vemos esto. ¿Qué son los bienes materiales? Las cosas que se pueden, los bienes que se pueden medir, que se pueden pesar, que se pueden contar, que están constituidos por materias, ¿sí? Pero a su vez, el artículo 16, al final, dice, las disposiciones de las cosas se aplican a las energías y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Es decir, que cuando uno habla de cosas en el sentido de jurídico, ¿sí? No solo está refiriéndose a los bienes materiales, como puede ser un mate, un mouse, ¿sí? un código, sino que además se está refiriendo, o sea, se pueden aplicar estas nociones a las energías o a las fuerzas susceptibles de apropiación y puestas al servicio del hombre. Esto no tiene ninguna novedad, esto ya estaba introducido por la ley 7711 al Código Civil y Comercial, que lo contenía, al Código, perdón, Civil derogado, que lo contenía en el artículo 2311, y lo que significa es que la electricidad, si bien no es una cosa, ¿no? La energía, la electricidad, la energía eléctrica, no es una cosa, le son aplicables las reglas de las cosas. Porque piensen que, por ejemplo, un ilícito que se produce con una energía, ¿sí? Por ejemplo, una persona que se muere electrocutada por un poste de luz en malas condiciones, si no se le aplicara el régimen de las cosas, el dueño de ese poste no sería responsable. El artículo 1757, que habla de la responsabilidad de las cosas riesgosas o viciosas, no sería aplicable si no existiera este artículo 16 que dice que a las energías se les aplica el mismo régimen de las cosas, por más que no sean una cosa. Lo mismo pasa con el viento, como fuerza natural susceptible de apropiación para la generación de la energía eólica, que también en definitiva está sometida al mismo régimen. Ahora, ustedes me dirán, ¿la energía o las fuerzas naturales son cosas? No, no son cosas, porque no están constituidas de materia. Ahora, se le aplica el régimen de las cosas. Lo mismo pasa con todo lo que tenga que ver con la informática, con el software, ¿sí? Todo lo que es la responsabilidad que pueda surgir de un software. Por ejemplo, no sé, yo estoy ahora con ustedes y alguno de ustedes, porque me tiene bronca porque los aprobé, me mete un virus en mi computadora, ¿sí? Si yo no pudiera aplicar a ese virus que ustedes me introducen en mi computadora el régimen de las cosas, no los podría hacer responsables. Ahora, ¿es una cosa? No. Las cosas en sentido técnico están constituidas de materia, están constituidas de cuerpo, pueden ser pesadas, medidas o contadas.
Pero el artículo 16, en la primera parte, además de referirse a las cosas, habla en realidad de los bienes como concepto general y en particular dice los bienes en sentido estricto. Fíjense cómo dice. Los derechos que están en el artículo 15, que son los derechos sobre los bienes, pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. ¿Esto qué significa? Que a la palabra bienes, la doctrina le asigna dos acepciones bien específicas. En sentido estricto, o sea, en sentido propio, en sentido estricto, los bienes, a diferencia de las cosas, son los bienes inmateriales. Es decir, así como dijimos que las cosas tienen materia, los bienes son los que no están constituidos de materia, pero no obstante, puede igualmente tener un valor económico. Y en sentido amplio, los bienes, cuando uno dice, bueno, el patrimonio está constituido por ese conjunto o la universalidad de bienes, cuando hablamos de ese sentido amplio de bienes, estamos hablando de tanto de los bienes en sentido estricto como de las cosas. Por eso es que yo les digo que la noción de bienes es una noción genérica que está constituida de dos tipos de bienes. De las cosas, que son las que están constituidas de materia, y de los bienes en sentido estricto, que no están constituidos de materia, ¿sí? Que son justamente inmateriales, pero que no obstante, del mismo modo que las cosas, pueden tener un valor económico. ¿Y ustedes me podrán dar un ejemplo de un bien en sentido estricto? A ver si lo entienden. Puede ser, por ejemplo, un crédito. A ver. Sí, puede ser. Eh, ¿Cómo? el dinero que tenemos en nuestra tarjeta de crédito. Sí, podría ser, sí. Me parece, sí, a ver, es un crédito condicional. Puede Sí. ser también un servicio. A ver, ese me gusta Un auto. más. ¿Cómo un servicio? ¿Qué decís? Sí, puede ser un servicio, por ejemplo, de transporte o vacaciones. Sí, pero ¿cómo yo soy dueño de unas vacaciones? A ver, eso es lo que no entiendo. Por Es ejemplo, decir, es bastante enredado. no, sí, es enredado, pero a ver, estamos hablando de los bienes, es verdad, es decir, el servicio turístico es un bien en sentido inmaterial, ¿sí? Que el titular de ese crédito, ¿quién sería? Sería la que se va de vacaciones. No, ahí No, está. perdón, la persona que ofrece las vacaciones. Ahí está, la que ofrece el servicio. Es decir, vos tenés que pensar que la idea de los bienes está vinculada, en el sentido que lo estamos tratando, está vinculado con la idea de la titularidad y que estos bienes conforman el patrimonio de su titular. ¿Sí? Yo podría ceder onerosamente mis vacaciones que he contratado y en general, bueno, uno podría decir, bueno, mira, te vendo el hotel, que yo había pagado el hotel, no voy a ir, aprovechalo vos, podría ser, pero es más fácil verlo al revés, como el dueño del hotel que ofrece el servicio y que por ese servicio obtiene un rédito. Ese servicio tiene un valor económico que integra su propio patrimonio. ¿Sí? Del mismo modo que el servicio profesional, ustedes cuando sean abogados, ustedes van a tener como crédito, como bien, en sentido estricto, los honorarios. Lo mismo que le pasa a los empleados. Es decir, yo por dar clase cobro un sueldo. ¿Sí? Ese salario que me pagan a mí el primero de cada mes, si bien son billetes, ¿sí? Son bienes en sentido, es una cosa mueble el billete, pero en realidad es un bien en sentido inmaterial, porque de hecho yo puedo disponer de ese dinero sin siquiera verlo físicamente a través de transferencias bancarias. ¿Sí? Otro ejemplo sería también, por ejemplo, el servicio de luz. Como usted dijo, la electricidad no es una materia, sino una energía. Claro, a ver, sí, todo eso es verdad, pero me parece que vos te estás teniendo una
es correcto que el servicio eléctrico es un bien también, ¿sí? En sentido estricto, en la medida que se trata de un bien que es inmaterial, ¿sí? Susceptible de tener un valor. Eso en tanto en cuanto vos lo veas, porque estamos tratando de analizar a los bienes con relación a su titular, ¿sí? Eso en tanto en cuanto vos me digas, bueno, ¿por qué la empresa EDEA es la dueña de ese bien? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Es Sí, decir, entiendo. estamos tratando de vincular a los bienes con relación a quiénes son a sus titulares, porque ustedes tienen que ver que desde lo que es el artículo 15, que habla de la titularidad de los derechos individuales de las personas sobre los bienes que conforman su patrimonio, establece también la legitimación con relación a esos bienes jurídicos de los cuales es el titular. Y en lo que es específicamente patrimonial, habla del ejercicio de los derechos sobre los bienes, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de bienes vinculados a un titular, tenemos que pensar en justamente tanto bienes en sentido estricto como cosas con respecto a su titular. Entonces yo digo, bueno, yo soy titular del derecho real de dominio sobre este mouse, por ejemplo, ¿sí? O soy titular del derecho o del crédito a percibir mis honorarios profesionales. ¿Se entiende? O soy titular de un derecho en la liquidación de la sociedad conyugal con mi ex esposa, ¿sí? Son bienes que están en mi patrimonio, ¿sí? Yo, por ejemplo, en la liquidación de una sociedad conyugal, uno no tiene, no es propietario de un bien, salvo que sea el titular de ese bien. Uno muchas veces lo que tiene es un crédito devengado de la liquidación de la sociedad conyugal. Bueno, yo tengo derecho a obtener, a recuperar el 50% de todo el dinero invertido a título oneroso en la vigencia de la sociedad conyugal una vez disipadas las deudas, ¿sí? Una vez liquidada esa sociedad. Eso forma parte de mi patrimonio. ¿Se entiende esto? Bien. Sí, se entiende. Bien. Vamos a lo que es cuando hablamos de cosas, que dijimos que son estas cosas, son estos bienes que están constituidos por materia, vamos a ver la clasificación que trae el Código Civil y Comercial de las cosas. La primera y la más importante es la que distingue entre cosas muebles y cosas inmuebles. Las cosas inmuebles son las cosas que lógicamente no pueden ser inmovilizadas, ¿sí? Es decir, que no pueden ser movidas de un lugar a otro, ni por una fuerza exterior, ni por sí mismas. Entonces, ustedes tienen que ir ahí al artículo 225, ¿sí? Que habla de los bienes con relación a las personas, y van a ver que el artículo 225 establece lo que son los inmuebles por su naturaleza, que son el suelo, las cosas incorporadas a él de manera orgánica, y las que se encuentran debajo del suelo sin el hecho del hombre. ¿Esto qué significa? Que se trata del suelo mismo, como así también de todo lo que está enterrado, pero que está enterrado sin que el hombre lo haya metido ahí, sino que está enterrado en forma natural, está bajo el suelo en forma natural. A todo eso se le llama inmuebles por su naturaleza. Pero luego están con lo cual, por ejemplo, un árbol plantado es un inmueble, ¿sí? ¿Por qué? Porque está incorporado a él de manera orgánica. Ahora, un inmueble por accesión, que es lo que están mencionados en el artículo 226, son las cosas muebles, que ahora vamos a ver de qué se tratan, que se encuentran inmovilizadas porque están adheridas físicamente al suelo, con carácter perdurable. En este caso, los muebles forman, dice el artículo 226, forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario. No se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a una explotación del inmueble o a la actividad de un propietario. Es decir, cuando hablamos de inmuebles por accesión estamos hablando de aquellas cosas que originalmente son cosas muebles. ¿Qué son las cosas muebles? Las que están mencionadas en el artículo 227, que quiere decir que son aquellas cosas que pueden ser movidas de un lugar a otro, pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque tengan una fuerza interna, ¿sí? Los locomóviles,
o, los semovientes, o tengan una fuerza exterior que las lleva de un lugar a otro, como por ejemplo un mouse, un mate, hay que trasladarlo. Para que vaya de un lugar a otro hay que llevarlo. En cambio, un perro, que es una cosa, ¿sí? En principio es una cosa, un perro se mueve solo, va de un lugar a otro solo, porque tiene una fuerza interior que le permite moverse, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inmuebles por accesión física, estamos hablando de aquellas cosas muebles que originalmente justamente lo eran, pero que se incorporan de manera perdurable a un suelo. Por ejemplo, las paredes de una casa, ¿sí? Las ventanas de una casa, las rejas que uno le pone a una casa, son cosas que uno adhiere físicamente a un inmueble con cierto carácter de perdurabilidad. Por más que uno sepa que una pared dentro de 50 años se puede caer, pero está destinado a perdurar. Entonces, esos muebles que originalmente, ese ladrillo, ese vidrio, ese pedazo de aluminio que se incorpora en ese pedazo de caño que suelto era una cosa mueble, al incorporarse y adherirse físicamente al inmueble, se los considera inmueble. Y ojo, no es un tema conceptual solamente, porque en realidad tiene mucha implicancia práctica, porque si ustedes otorgan un acto jurídico respecto del inmueble ubicado en la calle Paunero 2754, ¿sí? Alquilan el inmueble de la calle Paunero 2754 o venden el inmueble de la calle Paunero 1754, lo que están haciendo es otorgar un acto jurídico no solo sobre el terreno y sobre los árboles, y sobre las plantas y sobre las piedras que están debajo del suelo, sino sobre lo que está edificado y adherido en forma permanente, salvo que uno hubiese hecho una específica digamos, salvedad. ¿Qué sé yo? Yo siempre cuento lo mismo. Cuando yo compré mi primera casa, una de las cosas que me encantó de la casa era que tenía una cocina eléctrica alemana que era tremenda. Era un sueño cocinar. A mí no me gusta cocinar, yo no sé ni hacer un huevo frito. Pero sin embargo, la cocina era hermosa. Y aparte tenía un horno eléctrico que era genial. Y yo me le fui al humo instantáneamente. Digo, uy, qué buena esta cocina. Es alemana. Y la dueña me dijo instantáneamente, me la llevo. No, bueno, que está adherida. No, yo te la pago. Yo te doy la plata. Pero yo esta cocina me la llevo porque no la consigo. Yo te doy plata para que vos te compres otra. Si uno compra una casa, la compra con los azulejos, la compra con los inodoros, con las puertas, con los picaportes, con la llave de luz, con las cocinas, salvo que haya una convención específica en particular. Bueno, mira, yo esta cocina me la llevo. Pero si esto no es así, todo lo principal, y esto lo vamos a ver en 5 minutos, todo lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, cuando hablamos de inmuebles y los distinguimos por accesión física o por naturaleza, no estamos solamente los profesores divirtiéndonos, sino que esto tiene una implicancia práctica realmente enorme. El código tiene una diferencia. Sí. Y si eso no se especifica en un contrato de alquiler o en un contrato de compra-venta, ¿cómo hace la otra persona para decir que lo quiere o que no? Supóngase en su caso que usted dijo quiero la cocina y la otra persona le especificó de que no, de que ella se quedaba con la... Si la cocina era dirimente, no me vendía la casa, yo no se la compraba. Ahora. No, claro. Ahora, si yo hago un boleto de compra-venta que dice, compro la casa de Paunero 2754 con todo lo que tiene, ¿sí? Sin hacer ninguna distinción, y yo el día que voy, me dan la llave, no está el inodoro, o no está la puerta, o no está la cocina, y hay incumplimiento. Puedo demandar el cumplimiento. Y usted me va a decir, bueno, pero le entregó la casa. Sí, pero no con todo lo que tenía adherido. Con lo cual, no me entregó toda la casa. No me entregó todo el inmueble que yo compré. ¿Se entiende esto? Esa es la importancia. Sí, se entiende, profe. Esa es la importancia de estos inmuebles por accesión. ¿Sí? Porque además está la regla de que existen cosas principales y accesorias. Las cosas principales, adelanto, son aquellas cosas que pueden subsistir y tienen significado por sí solas. Mientras que las cosas accesorias son las cosas que dependen en su existencia o su utilidad, del uso que se les da, que el hecho de que estén adheridas física o moralmente a una cosa. ¿Sí?
Por ejemplo, yo estoy dando clase en este momento a través de una notebook. La notebook tiene un pad que tiene el mouse. Yo, por razones prácticas, tengo un teclado inalámbrico y tengo un pad, un mouse inalámbrico, ¿sí? La cosa principal en este conjunto, ¿qué es? La computadora. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué se considera accesorio? Este teclado y este mouse. Por sí solo. ¿Sirven de algo? No. De juguete y para que lo rompan los chicos. Ahora, sirven en la medida que estén adheridos, que estén vinculados a una cosa principal. ¿Sí? Y si yo mañana vendo mi computadora y la ofrezco con esto, ¿sí? Es decir, vendo la computadora con el mouse, y lo tengo que vender de esa manera. Puedo decir que no, ¿sí? Pero en general, las cosas accesorias siguen la suerte de lo principal. Piensen ustedes en un matafuego, en un auto. Y salvo que digan, no, el matafuego me lo quedo, en principio, las cosas accesorias siguen la suerte de lo principal. Lo mismo pasa con los inmuebles por accesión. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí, se entiende. Perfecto. El código tiene una modificación con relación a la anterior, que es la última parte del artículo 226, que dice: no se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o actividad del propietario. Antes, el código hablaba de las máquinas en un establecimiento industrial, del ganado en un establecimiento agropecuario, que se los consideraba inmuebles por su destino. Eran cosas muebles, pero que estaban puestas en el inmueble y se los consideraba como afectados por el destino. Hoy esa categoría ha sido eliminada. Solo tenemos por su naturaleza o por su accesión física, artículo 225 o artículo 226. Luego tenemos los muebles, que como les dije, son las cosas que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza exterior, que están mencionadas en el artículo 227. Son, por ejemplo, si estamos hablando de cosas vinculadas a un inmueble, por ejemplo, una piedra que estaba enterrada en un inmueble, yo una vez que la extraigo y la saco, se convierte en una cosa mueble. ¿Sí? Lo mismo que si tengo una construcción asentada en un inmueble, en un suelo, pero que es de manera provisoria. Por ejemplo, una carpa. O lo mismo, todas las cosas que están enterradas en el suelo, pero que no están enterradas por el hecho del hombre, no en forma natural. Como por ejemplo un tesoro. ¿Sí? Eso siempre va a ser un bien inmueble. Es decir, yo tengo enterrada plata en el patio de mi casa, eso siempre va a ser una cosa mueble, por más que esté enterrado en mi casa. Porque lo que está debajo del suelo es inmueble en tanto y en cuanto sea orgánico o esté puesto en forma permanente. Y el dinero o unas monedas de oro o de joya que yo puedo enterrar es algo que no está puesto de forma permanente, sino que está destinado ahí a ser preservado, nada más. Pero eso por más que esté puesto para tenerlo varios años. Pero está hecho por la acción del hombre y no forma parte de ese inmueble. ¿Se entiende esto? Hay de alguna manera una simplificación muy drástica. Ustedes tienen la enorme ventaja de estudiar con el Código Civil y Comercial vigente y no bajo el amparo del Código anterior, que tenía un montón de subclasificaciones más respecto de los bienes muebles y de los bienes inmuebles. Se han eliminado las cosas registrables, no registrables, los que tienen carácter representativo. Se han eliminado muchas categorías que por suerte ni las vamos a mencionar. Lo que me importa, y es realmente importante, que ustedes entiendan la distinción en qué radica, porque no es un tema conceptual solamente, ¿sí? No es que esto es solo para hacerlos a ustedes ejercitar la memoria. La distinción entre cosas muebles y cosas inmuebles es una de las distinciones muy importantes que tiene este asunto. Porque la cuestión radica fundamentalmente en el modo de adquisición de esas cosas, en cómo se adquieren esas cosas. Y ahí van a tener que ir a los artículos 1892, 1893 y 95, que estoy tratando de buscar y no se encuentra. Acá está. Fíjense que del artículo 1892 a 1895
es el capítulo 2 de este libro, que se refiere a la adquisición, transmisión, extinción y oponibilidad de los derechos sobre las cosas. Y lo que tienen que tener bien en cuenta es que para adquirir un inmueble, uno tiene que tener título y modo. Es decir, el título constituye en el acto jurídico o el hecho jurídico en virtud del cual yo adquiero el derecho. ¿Sí? Fíjense cómo dice. Se entiende por título suficiente al acto jurídico revestido de las formalidades establecidas de la ley que tiene por fin transmitir el derecho real. Pero a su vez, no es solo el acto jurídico compra-venta, el acto jurídico donación, ¿sí? Que va a hacer que yo me haga acreedor de ese bien, sino que además es imprescindible el modo. ¿Esto qué significa? La tradición. Y ojo, cuando hablamos de tradición, estamos hablando de tradición posesoria, no de costumbre, no de folclore, de samba ni de chacarera. Estamos hablando de tradición es una palabra que viene del derecho romano, traditio, que significa la entrega, la transmisión posesoria. ¿Sí? Que es el modo que tiene para transmitir y constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. Es decir, el derecho real de dominio, por ejemplo, cuando yo adquiero algo, ejerzo ese derecho a través de poseerlo, de tener de lo que se llama la relación de poder con la cosa, ¿sí? De poder usarlo, de poder disponerlo, de poder realizar actos que tengan que ver con esa posesión. Y a su vez, cuando yo adquiero el derecho real de dominio sobre una cosa inmueble, en el que me la entregan, a su vez, tengo el acto jurídico revestido de las formalidades de la ley para poder tener ese título suficiente. Además, para que pueda ser opuesto a terceros ese derecho, es decir, que yo pueda oponerlo, que yo pueda hacerlo valer, defender ese derecho y que hacerlo respetar por todos los demás, ese derecho tiene que estar inscripto, el acto por el cual se transmitió, tiene que estar inscripto en el registro de la propiedad inmueble. Entonces yo tengo título, tengo modo y tengo inscripción a los fines de la oponibilidad de ese derecho a terceros. De esa manera yo adquiero el dominio del inmueble. Y ojo, no confundan adquirir el dominio de la cosa inmueble con ser el comprador de la cosa inmueble. Porque yo puedo celebrar un contrato de compraventa, ¿sí? Que es muy común hacerlo a través de lo que llaman boletos de compraventa, en el que yo pago el precio, hasta me dan la posesión, ¿sí? Pero falta algo fundamental para que yo pueda ser considerado dueño. Yo soy considerado hasta ahí comprador, que tengo derecho a convertirme en dueño, pero todavía no soy dueño. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido otorgada el acto jurídico con las formalidades que establece la ley para que yo pueda considerar tener un título suficiente, que si estamos hablando de inmuebles, esto lo vamos a ver en la unidad creo que es 22, si se trata de inmuebles, lo que es preciso es el otorgamiento de una escritura a través de un escribano en el que va a constar esa transmisión dominial. Entonces, yo voy a tener el título a través del otorgamiento de esa escritura, el modo a través de la entrega de la posesión, ¿sí? Y de esa manera voy a poder ir al registro a inscribir mi derecho. Y de esa manera voy a ser dueño. Pero si todo esto no lo he cumplido, puedo hacer otras cosas. Puedo tener derecho, pero no voy a ser dueño. Voy a ser comprador, con derecho a obtener, por ejemplo, la escritura transitiva de dominio. ¿Se entiende la diferencia de esto que estoy diciendo? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Bien. Si estamos hablando de cosas muebles, en principio, la cosa mueble se adquiere solamente por la posesión. Fíjense que el artículo 1895 dice la posesión de buena fe de las cosas muebles, siempre que no son hurtadas, y ahora explico todo esto, ni perdidas, es suficiente para adquirir el derecho real de dominio. Entonces, si estoy hablando de una cosa mueble no registrable, es una cosa mueble común y silvestre, del mate, basta con el hecho de que ustedes me vean
ejercer actos posesorios, el mate, decir que me ven que cada tanto le pongo agua, que cada tanto me tomo el mate, o que cada tanto ustedes me ven con el mouse en la mano, y yo les cuento que tengo un mouse inalámbrico, basta con que ustedes observen que yo realizo actos posesorios sobre esas cosas muebles, ¿sí? Y en la medida que no sean ni hurtadas, ni robadas, ni sean perdidas y yo sepa quién es su dueño, yo soy el dueño de esas cosas muebles, aunque no tenga a mano para probar cómo la compré, porque la factura no sé qué la hice, ni me acuerdo a quién se lo compré, o no me dio factura, no tengo manera de demostrarlo, cómo lo compré, ni exista un registro donde yo tenga que anotar que este mate es mío. Porque se trata de una cosa mueble, no registrable, que yo adquiero el dominio por la posesión de buena fe. Y siempre que se trate de una cosa que no sea ni robada ni perdida. ¿Sí? Ahora, si se trata de una cosa mueble registrable, como por ejemplo ocurre con los autos, con las motos, obviamente, con las máquinas viales, con las máquinas, los tractores y esas cosas, como también con los buques, con las naves, con los caballos de pura sangre, todas esas bienes que son registrables, pese a ser muebles, no va a bastar solo con poseerlos. Voy a necesitar también algo parecido a lo que ocurre con los inmuebles, que es que ese derecho esté escrito en un registro que la ley tiene creado. La diferencia, en general, salvo algún supuesto que me parece que es el de los equinos de caballo, de los del equino de pura sangre o algún otro, en general, la diferencia entre los registros de las cosas muebles con los registros de las cosas inmuebles es que en las cosas muebles yo no soy dueño si mi derecho no está escrito en el registro. Es decir, el registro, la registración de mi derecho, hace que yo me convierta en dueño. ¿Sí? No solo frente a cualquiera, sino incluso frente a quien me lo transmitió. Es decir, si yo compro un auto, ¿sí? Hasta tanto ese auto no es inscripto en el registro de la propiedad del automotor pertinente, ese auto yo no soy su dueño, jurídicamente hablando. No soy su dueño. ¿Sí? En todo caso, si no me es otorgada la transmisión a través de los formularios pertinentes, 08, qué sé yo, podré ejercer una acción de cumplimiento de un boleto de compraventa o una reserva o una seña que pude haber suscrito por ese auto. Pero no soy su dueño. La ley me considera dueño a partir de la inscripción. En cambio, si estamos hablando de un inmueble, si bien necesito inscribir ese derecho, ese título, esa inscripción no es constitutiva, no es que yo me convierto en dueño cuando se escribe. Yo me convierto en dueño cuando la cosa me es transmitida, me es entregada a la posesión y cuando hemos otorgado el título de conformidad a lo que establece la ley. Es decir, entre vendedor y comprador, el día en el que me entregan la llave de la casa y firmamos la escritura translativa de dominio, yo me convierto en dueño, ¿sí? Y él tiene que respetar mi derecho de dueño. La inscripción en el registro no me convierte en dueño. La inscripción en el registro lo que hace es que yo pueda oponer mi derecho de real de dominio a todos los que pretendan desconocerlo. Es decir, a partir de que ese derecho está inscrito en el registro, nadie puede desconocer mi calidad de dueño. Pero yo ya era dueño antes. ¿Cuándo? Cuando me dieron la casa y cuando otorgué la escritura translativa de dominio. La diferencia con las cosas muebles registrables es que yo no soy dueño de las cosas muebles registrables cuando el registro es constitutivo, hasta tanto mi derecho no está inscrito en ese registro. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, se entiende. Bien, perfecto. Con lo cual, la distinción entre cosas muebles y inmuebles no es una tontera, no es una pavada. ¿Sí? No es una pavada. Por otro lado, es muy importante también la ley aplicable. Respecto de las cosas inmuebles, la ley que rige al inmueble es la ley del lugar donde está situado. Sencillo, no tengo mucho más para decir. ¿Sí? Punto. En cambio, respecto de las cosas muebles, puede tratarse las cosas, digamos, en principio la ley que va a ser aplicable es la ley a donde está localizado la cosa en ese momento, al momento en el que
juzgar un hecho relativo a la cosa. Por ejemplo, yo voy con mi auto y tengo un accidente en Brasil, y la verdad que no se va a aplicar el Código Civil argentino, se va a aplicar el Código de Brasil, la ley de la responsabilidad civil por haber tenido un accidente de tránsito. Por más que yo sea argentino y por más que mi auto sea argentino y esté radicado en Mar del Plata, el hecho ocurre con el auto, ocurre en Brasil, con lo cual la ley que rige es la ley del lugar donde se encuentra al momento de el juzgamiento del acto o el hecho que sea pertinente con relación a esa cosa, ¿sí? Excepcionalmente, aquellas cosas que están muy vinculadas con el uso personal y cotidiano de su titular, pueden regirse por el domicilio, como por ejemplo, si, qué sé yo, yo nuevamente estoy en Brasil y alguien en la calle me dice, no, bueno, ese suéter que tenés puesto, me lo robaste. No, bueno, el suéter es mío, lo tengo puesto, no solo esto, no solo ejerzo la posesión, sino que además lo compré en una tienda en Mar del Plata, acá tengo la factura, y nadie me va a poder decir que ese acto no se juzga con la ley argentina, porque se trata de un bien que, pese a ser mueble y pese a estar en otro lugar, es de uso cotidiano del dueño. Es una sutileza eso, pero digamos, las diferencias en torno a los inmuebles está entonces, fundamental con relación a los muebles, está entonces en cuanto a los modos de adquisición de los derechos y a su vez, y transmisión, y a su vez en la ley aplicable. Por eso esta distinción es, diría yo, la más o de las más importantes. Pero no son las únicas distinciones. Sigamos, volvamos para atrás, artículo 232. El artículo 232, porque 229 y 230 son cosas principales, cosas accesorias que ya se las di. 232 tiene la clasificación de las cosas fungibles y las cosas que no lo son. Las cosas fungibles con G, son aquellas que todo el individuo de una especie equivale a otro individuo de la misma especie, de modo tal que pueden sustituirse en igual cantidad e igual calidad. No son fungibles, obviamente, aquellos individuos de la misma especie que no pueden ser reemplazados en igual calidad e igual cantidad, porque tienen características diferentes. ¿Entienden esto? Y a ver si me pueden dar un ejemplo. ¿Entienden lo que les digo? El bien fungible es un bien que todos los individuos de la misma especie pueden sustituir a uno y al otro dentro en la misma cantidad y calidad. Y el no fungible no tiene esa característica. ¿Se les ocurre un ejemplo bien clásico de un bien fungible? ¿De una cosa fungible? Perdón, A veces, un grano de trigo puede ser. Hay un grano de trigo que es específico, por ejemplo, y yo no lo puedo suplantar por otro. No tiene que ser ese mismo grano. Perfecto. Eso es de una calidad determinada, exacto. Eso yo no puedo, eso es no fungible. Correcto. ¿Quién dice el dinero, la plata? ¿Eso qué sería, Jennifer? ¿Fungible o no fungible? ¿Qué les parece a ustedes? ¿El dinero es fungible o no? sí, es Jennifer fungible. dice que sí, que lo es. Correcto, claramente lo es. Por supuesto que lo es. Es el ejemplo típico de cosa fungible. ¿Un cuadro es una cosa fungible o no? No, un cuadro no. Un cuadro, un autor, no, claramente no lo es. Una botella de vino de una cosecha determinada No. por otra de la misma cosecha, sí. Si es de la misma cosecha, sí, pero si es de otra cosecha, cambia la calidad. Exacto. Si es la misma cosecha, sí. Si no es la misma cosecha, no es fungible. Por eso repasen siempre el concepto. Es la cosa que puede ser reemplazada por otra igual de la misma especie. Entonces, yo tengo una botella de Cabernet Sauvignon 2008, no sé, estoy hablando de pavada, hecha en unas vasijas de roble en el Valle Cuyano, argentino, no es lo mismo que un Cabernet Sauvignon francés hecho en vasijas de metal
del 2014. ¿Son dos vinos tinto Merlot, no Cabernet Sauvignon? Sí, pero son diferentes. ¿Sí? ¿Entienden esto? Y les hago una pregunta más sutil aún. Es una categoría que puede aplicarse a los inmuebles y a los muebles por igual. No puede. A ver. Primero que nada Ryan. por la diferencia de calidad que tiene. Por ejemplo, no se puede cambiar un auto por una casa que No, 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 que no, no, para. Ahí estás confundiendo el concepto. No. Siempre estamos hablando de bienes dentro de la misma especie. Si no, yo no puedo decir que el mate y el mouse son fungibles, porque son dos cosas diferentes. Yo te estoy hablando de dos mates, de dos termos, de dos mouse. Entonces Siempre sí se es puede. dentro de la misma especie. Entonces, Entonces sí se puede. los Sí inmuebles puede te parece que ser, porque tenés, por ejemplo, una planta, es un mueble, lo sacás y se hace mueble. está bien, pero ahí porque es un mueble, no porque es un Claro. inmueble. Es inmueble mientras que esté adherido a la tierra físicamente. Sí, pero una vez que los traes deja de serlo, con lo cual en realidad la fungibilidad estaría ahí porque se trata de una cosa mueble, no porque se trata de una cosa inmueble. Yo te pregunto, ¿un inmueble es fungible con otro inmueble? Podría hacerlo si se paga la diferencia y se equivale No, el precio. entonces ahí no, no. No, Entonces ahí no. No, se porque puede, se depende del puede entregar, lugar. un- Depende se del puede lugar, entregar la profesor. misma cantidad, pero no da igual calidad. La calidad siempre cambia. Claro, y además porque además hay una cosa que es digamos, un razonamiento bastante básico, que es que si yo compro una casa en la calle Paunero 2754, no me da lo mismo que me entreguen una casa en Alberti al 1700. No es lo mismo. No me reemplaza ahora. Yo vendo mi casa de Paunero 2754 en $200.000, me da lo mismo que el billete tenga la numeración 14 o tenga la numeración 2000, en la medida que sea un billete de dólar. ¿Se entiende esto? Es decir, ustedes tienen que pensar en el cumplimiento de la obligación que tienen por objeto ese bien. Si yo puedo entregar otra cosa por otra y estoy cumpliendo, satisfaciendo correctamente del modo, digamos, con los requisitos, lo van a ver esto en obligaciones, pero con los requisitos del pago, esto es integridad, identidad, ¿sí? Puntualidad, bueno, y localización. Es decir, bueno, si yo cumplo con los mismos requisitos, bueno, perfecto, entonces puedo. Es decir, si yo estoy obligado a vender 14 vacas a Verdin Angus, la medida que entregue 14 vacas a Verdin Angus, listo, tema terminado. No importa si es la vaca blanca, la vaca verde, la vaca... No, son 14 vacas a Verdin Angus. Ahora, yo vendo un inmueble en tal lugar y ese inmueble... Lo mismo pasa con un mueble registrable particular. Si ustedes van a comprar, está bien, ustedes van a comprar un auto nuevo, bueno, estaría dando lo mismo en la medida que sea el color que eligieron. Puede ser que esté registrado bajo el número 1 o bajo el número 4. No importa. Ahora, si ustedes van a comprar un auto usado, y no es lo mismo que me entreguen uno diferente al otro, pues yo fui a ver este. ¿Se entiende Entonces, esto? en las cosas fungibles solamente entran los inmuebles. Los No, muebles, al perdón. revés, solamente los muebles, exacto. Por eso mi pregunta era, ¿abarca, es una categoría de que se puede predicar respecto de los inmuebles? No. Solo los bienes muebles pueden ser fungibles. La otra clasificación, ¿estamos hasta acá? La otra clasificación es la que está mencionada en el artículo 231, que habla de las cosas consumibles. Las consumibles, son aquellas cuya existencia se termina con el primer uso. Yo uso la cosa y se extingue. Son no consumibles cuando, con el primer uso, no se extinguen sin perjuicio de que puedan ir desgastándose con el uso que uno vaya haciendo. ¿Sí? Acá, nuevamente, les pregunto, ¿es una categoría que se puede aplicar respecto de los inmuebles? Respecto de los inmuebles.
Jennifer dice que sí. ¿Por qué, Jennifer? A ver, contame. No es signo blanco-negro, ¿eh? Sí, ¿por qué? Jennifer me dice que sí, que un inmueble puede ser una cosa consumible. Esa es la pregunta que yo estoy haciendo. Una No, no puede. cosa inmueble, ¿puede ser una cosa consumible? No, no puede, profe, porque un inmueble no se termina con su primer uso. Exacto. Entonces, la categoría entre mueble, entre consumible y no consumible también es una categoría que solo se puede predicar respecto de las cosas muebles. ¿Sí? Y acá la distinción entre cosa mueble, entre cosa consumible y no consumible, también es una cosa, no es una cosa divertida de los profesores o de los que redactaron el Código Civil y Comercial para hacerlos estudiar, sino porque hay contratos que no pueden recaer sobre cosas consumibles, definitivamente. Es decir, por ejemplo, un comodato, es decir, un contrato en el que yo presto algo, ¿sí? Un préstamo de uso, o sea, comodato es un préstamo de uso, ¿sí? No puede recaer sobre cosas consumibles. Yo no te podemos celebrar un contrato de comodato respecto a una manzana para que la uses. No, porque después no me vas a poder devolver la manzana. La vas a extinguir. Ahora, un contrato de préstamo de cosas, de dar cosas, en el que se dan las cosas, en propiedad, para que después me devuelvan otras, ahí sí, por ejemplo, un mutuo de dinero, claramente puede recaer sobre cosas consumibles. De hecho, el dinero es una cosa consumible. Yo compro algo y me deshago del dinero. Para mí se extingue ese bien. ¿Se entiende esto? Bien. Luego tenemos otra distinción que está en el artículo 228, que es la de cosas divisibles y cosas indivisibles. Las cosas divisibles son aquellas que se pueden dividir en porciones reales, ¿sí? Sin que la cosa se destruya. Pero a su vez, cada cosa, digamos, cada porción ideal, cada porción, perdón, real, no ideal, cada porción real que se obtiene por efecto de esa división, forman un todo homogéneo y un todo análogo y tienen la misma utilidad que la cosa originaria. Es decir, yo divido la cosa en dos, ¿sí? Dos porciones reales. Esas dos porciones reales son exactamente iguales que la originaria, pero a su vez reportan la misma utilidad y sirven y no se destruye. ¿Sí? Con lo cual, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Los inmuebles se pueden dividir? ¿O qué bien les parece a ustedes por excelencia se puede dividir? Vamos a Un empezar por terreno se puede dividir, un terreno vacío. un terreno, sí, perfectamente. Un inmueble se puede dividir, exacto. También se pueden dividir las cosas muebles en la medida que no se las destruya, ¿no? Es decir, yo puedo dividir en litros de vino, puedo dividir toneladas de grano, puedo dividir dinero, por supuesto, y no puedo dividir las cosas muebles que al dividirlas perdería su esencia. Por ejemplo, yo no podría dividir un televisor. Bueno, vos llevaste el control remoto y yo me quedo con la pantalla y dos botones. Pero se rompe. ¿Sí? Tampoco podría dividirse un libro, tampoco podría dividirse una joya, porque dejaría de, por más que yo tuviera una joya, una corona, y le sacara los diamantes para hacer anillos, ¿sí? Bueno, ya no representa una corona, son anillos ahora. O sea, deja de ser ese todo homogéneo como lo era la cosa principal. ¿Se entiende? Ahora, Ryan dijo algo que es correcto. Los inmuebles se pueden dividir. Bien, perfectamente. Pero el artículo 228, siguiendo lo que tenía establecido el artículo 2000, no me acuerdo, no, creo que era 2326, sí, del Código Civil anterior, establece un criterio a la divisibilidad que tiene que ver con el uso económico y el aprovechamiento. Es decir, las cosas pueden dividirse cuando no se convierta en un uso antieconómico de esa división o que no se pueda aprovechar. ¿Sí? Es decir, y puede dividirse en las medidas que permitan ese uso funcionalmente económico y ese que se pueda aprovechar, que permita el aprovechamiento. Por eso es que
la división de los inmuebles, es decir, las medidas mínimas de los inmuebles, lo resuelven las autoridades locales, ¿sí? Que es la que establecen las unidades mínimas. De hecho, ustedes piensen que o sea, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay un código a nivel provincial, al cual deben sujetarse, un código del aprovechamiento del terreno, al cual deben sujetarse las municipalidades. Pero luego las municipalidades, que son como un estándar de medidas. Pero a su vez las municipalidades pueden ir luego amoldando ese código en función de los distintos sectores o de las distintas zonas en las que divide el territorio de cada partido. Por ejemplo, en una ciudad como Mar del Plata hay parte urbana y parte semiurbana, y directamente dentro del Partido de General Pueyrredón hay zonas rurales. Dentro de incluso de la propia ciudad, la ciudad está dividida en zonas. Esas zonas tienen determinadas posibilidades de medidas mínimas. Hay zonas que son muy residenciales, que digamos que son las zonas más caras, a donde donde son los barrios más lindos, que las medidas mínimas son mucho más grandes que las medidas de otros barrios donde se admite la subdivisión. Piensen ustedes qué sé yo, en que hay lugares en Mar del Plata en los que no se permite edificar terrenos, edificios de pisos, ¿sí? No se permite. ¿Por qué? Porque la estética del barrio así lo impone, y así ha sido la decisión de la municipalidad al momento de reglamentar el uso del suelo. Como así también hay otros barrios que admiten unidades mucho más pequeñas, que son barrios normales, digamos, barrios comunes, o lo mismo en los barrios comerciales, que también admiten unidades mucho más pequeñas que los barrios residenciales. Entonces, ¿cuál es el criterio de la división? Que la división no se convierta en antieconómico, el uso y el aprovechamiento, y en lo que es medidas de inmuebles, la autoridad local es la que establece cuáles son estas medidas. ¿Entendieron esto? ¿Sí? Sí, se entendió. Bien. Y vamos a la última de estas clasificaciones, que es la que distingue entre frutos y productos, que está en el artículo 233 del Código Civil y Comercial. Tanto los frutos como los productos emergen de una cosa productora, ¿sí? Esas son cosas que emergen de una cosa productora. La distinción entre frutos y productos es que los frutos son renovables, ¿sí? Con cierta periodicidad, la cosa productora produce esos frutos en forma periódica, y uno los extrae y los vuelve a producir, y uno los extrae y los vuelve a producir, con mayor o con menor periodicidad, es decir, más allá del lapso, pero lo cierto es que es propio de la cosa producir renovadamente esos frutos. En cambio, los productos, en realidad, son objetos no renovables rápidamente de una cosa, de suerte tal que cuando uno los separa, cuando uno los extrae, cuando uno los divide, ¿sí? Está afectando a la cosa productora en sí misma. Fíjense que el artículo 233, en el anteúltimo párrafo, dice: productos son los objetos no renovables que, separados o sacados de la cosa, la alteran o disminuyen su sustancia. En cambio, los frutos no tienen esa característica. Insisto en esto: uno extrae el fruto de la cosa productora y no la altera, no disminuye, no le produce nada nocivo a esa cosa que lo produce, ¿sí? Entonces, la distinción es clarísima. Y les puedo dar un ejemplo de una cosa de productos, por ejemplo, una mina de oro. Va a llegar un momento que uno va a sacar el oro, pero en un momento la mina se va a vaciar. Lo mismo una mina de carbón, en algún momento se va a vaciar. Lo mismo una turbina, en algún momento se va a vaciar. Es decir, todas esas cosas que uno, al extraerle el resultado, las va alterando y va disminuyendo, lo convierte eso en producto. En cambio, los frutos son aquellas cosas accesorias que la cosa productora con cierta periodicidad da. Y los frutos pueden ser frutos civiles, frutos naturales o frutos industriales. Estos están todos mencionados en el artículo 233.
Los frutos naturales son las producciones que la cosa da como una suerte de actividad espontánea en la naturaleza. Piensen ustedes en las manzanas de un árbol, ¿sí? Los limones de un limonero, ¿sí? No hay, más allá que por ahí cuidado que puede tener el hombre respecto de la planta, pero lo cierto es que esta producción es una producción absolutamente espontánea por parte de la naturaleza. Uno saca el limón, a los 2 meses tiene otro limón en el mismo lugar donde lo sacó, ¿sí? Con lo Puede cual, ser también la perla de una almeja. la miel de una almeja, de una abeja, exactamente, también, perfectamente. Sí, correctamente. El ejemplo es clarísimo. Luego están los productos industriales, que son los que resultan de una actividad del hombre, aún respecto de una cosa orgánica, como por ejemplo la cosecha de trigo. ¿Sí? Está bien, ustedes me dirán, bueno, es algo que produce la naturaleza. Sí, pero en realidad es fruto de una actividad. Es decir, el trigo solo no nace. El trigo hay que sembrarlo, hay que fumigarlo, además hay que plantarlo. Y es parte de la actividad. En forma agreste el trigo nace en forma aislada. Como sentido de cosa productiva, surge de una actividad del hombre. Y luego están los frutos civiles, que son las rentas que se producen de una cosa, como por ejemplo, si yo tengo un departamentito o un local que alquilo, entonces ese alquiler que voy a cobrar todos los primeros días de cada mes, eso es un fruto civil, ¿sí? Como también se consideran frutos civiles a los salarios, es decir, a los sueldos, como a los honorarios por el trabajo material o el trabajo inmaterial, por ejemplo, de una ciencia, ¿sí? Entonces, son frutos civiles, tanto las rentas como los salarios o los honorarios o los servicios que uno cobra cuando lo presta. ¿Sí? ¿Esto qué importancia tiene? Y la verdad que tiene bastante importancia. En primer lugar, tenemos que decir que tanto los frutos naturales como los frutos civiles, y los frutos industriales también, en realidad, estoy pensando en este momento, siempre siguen la suerte de lo principal. Es decir, que cuando uno otorga un acto jurídico respecto de la cosa principal, ¿sí? Por ejemplo, te vendo mi departamento que está alquilado, ¿sí? Los frutos de ese departamento, o sea, a ver, ustedes pueden vender un departamento para renta. Es decir, quien lo compra también para renta. ¿Sí? Entonces, los actos jurídicos que yo otorgo respecto de la cosa principal acarrean lo accesorio. Esto indica que la renta de ese departamento la va a empezar a cobrar el nuevo propietario, es decir, va a ser suyo esos frutos. Con lo cual, la cuestión es que hay que ver cuándo se adquiere entonces la propiedad de esos frutos. Y diría yo, como regla, es que los frutos, la propiedad se adquiere cuando se perciben, con su percepción. Y esto ocurre que, si estamos hablando de frutos naturales, cuando se alzan, es decir, cuando yo voy a sacar la miel de la colmena, en ese momento yo me convierto en el dueño, ¿sí?, de ese fruto. Más allá de que ya lo soy si soy el dueño de la colmena. Pero luego, si yo vendo la colmena, ¿sí?, y yo la miel ya la saqué porque me correspondía sacarla por el ciclo productivo de la miel, lo que fuere, ¿sí?, la saco y te vendo la colmena, entonces no estoy obligado a indemnizarte por la miel que saqué, siempre que lo hubiésemos pactado, salvo que lo hubiésemos pactado de otra manera. Lo mismo pasa con el departamentito en alquiler, es decir, cuando se devenga el alquiler, es decir, el día 8 del mes, el inquilino tiene que pagarlo, y yo vendí el departamento para entregarlo el día 15, el alquiler que se cobraba el 8 es del dueño que lo vende. Y el alquiler del mes siguiente, que es cuando se devenga, va a ser del nuevo adquirente. ¿Se entiende esto? Y esto es importante porque justamente esta idea de que el dueño hace con la percepción, con el devengamiento, con el alzamiento, se produce
la adquisición es muy importante cuando uno tiene que entregar la cosa. Es decir, ¿a quién? ¿Cuál es el régimen de los frutos? ¿A quién pertenecen esos frutos? Y es muy importante también cuando, por ejemplo, yo tengo que entregar la cosa, no porque la vendí, sino porque, por ejemplo, tengo que entregarla porque la tengo que restituir a su dueño. Piensen ustedes, en un ejemplo que veíamos en la primera parte, la del presunto fallecido que reaparece. ¿Sí? Presunto fallecido que reaparece. Si uno tiene uno de los bienes que tenía el presunto fallecido, supónganse que era un departamentito que daba renta. ¿Sí? A partir del momento que reaparece, el departamentito está, ¿sí? No entremos en que no está, el departamento está, a partir de que el presunto fallecido reaparece, los herederos que habían sido declarados como tales, que habían adquirido un derecho de dominio sujeto a una condición resolutoria, que es que reapareciera, y esa condición se cumple, y tienen que restituir el bien. ¿Sí? ¿A ustedes qué les parece que pasará con los alquileres? Los alquileres que cobraron durante 3 años, ¿van a ser de los herederos o se los van a tener que indemnizar al presunto fallecido que reaparece? No, se lo van a tener que indemnizar a él No, por haber cobrado al nombre de él, supuestamente. no cobraron a nombre de él, cobraron a nombre de él, a nombre propio. Claro, Ellos. pero se supone que la cosa era del dueño, entonces se le debe restituir ese dinero, pienso yo. No, porque si son de buena fe, que esa es la regla también, si son de buena fe, hacen suyo los frutos percibidos de buena fe. Solo van a tener que restituirlos si eran de mala fe. ¿Esto qué significa? Que conocían que estaba vivo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un heredero. Yo soy declarado heredero y obtengo la renta de un campo, ¿sí? Del cual resulta que yo no sabía que tenía otro hermano, me había sido ocultado. Durante 5 años, la figura como heredero aparente, otorgo acto jurídico, cobro, me pongo a trabajar el campo, lo cobro, lo arriendo, lo que fuere. Aparece un hermano que no desconocía, hace una acción de filiación, la gana, reclama la herencia. Perfecto. Yo era de buena fe. ¿Por qué le voy a tener que indemnizar los frutos? Si yo, cuando era de buena fe en el sentido de buena fe creencia, es decir, estoy convencido de la legitimidad de mi derecho. Entonces, el que percibió los frutos de buena fe, los hace suyos. Y solo debe los frutos que todavía no percibió, o debe los frutos si es de mala fe. Y debe los frutos si es de mala fe, no solo los futuros, lo cual es lógico, sino también todos los que percibió. Y a su vez, si dejó de percibir frutos por su culpa o su negligencia, también tiene que indemnizarlos a esos frutos. Por ejemplo, yo soy heredero aparente, ¿sí? Yo soy un heredero que me considero heredero. Y no creo que haya otro heredero que venga a tener que compartir la herencia o que me venga a sacar de la herencia porque esté en un grado de preferencia. ¿Sí? Pues yo puedo ser que o tenga que compartir o que alguien esté antes en el grado de relación y me excluya de esa herencia. ¿Sí? Entonces, si se trata de una situación de buena fe, yo, por supuesto que siempre le voy a tener que entregar la cosa. Eso no está en discusión. La cuestión está si soy dueño o no soy dueño de los frutos que percibí. Si soy de buena fe, soy dueño de los frutos que percibí, y los que están a percibirse, a devengar, van a ser de quien me ha reclamado y a quien tengo que entregarle la cosa que produce esos frutos. Si soy de mala fe, es decir, que yo sabía que no era el único o el exclusivo, o era que tenía derecho sobre ese bien, sabía de la existencia de otra persona que tenía mejor derecho, o con quien tenía que compartir ese derecho, no solo voy a tener que indemnizar los frutos que percibí, sino que además voy a tener que indemnizar por los frutos que dejé de percibir por mi culpa. Es decir, si yo, el departamentito que estaba destinado a ser alquilado, durante un año entero lo tuve cerrado, no lo llevé a la inmobiliaria para que lo alquilaran y qué sé yo, bueno, soy responsable por no haberlo alquilado, es decir, por haber perdido la posibilidad de alquilarlo. Y en esto que vos me decís de el presunto fallecido es el dueño, no, los herederos son los dueños, pero tienen un dominio sujeto a una condición resolutoria. Es decir, cuando el presunto fallecido es declarado como tal, se inicia la sucesión y se transmiten los bienes,
Los bienes se transmiten a título de dueño, a los herederos se los nombra, son dueños. Lo que pasa es que ese dominio no es un dominio pleno. Ese dominio está sujeto a que se extinga por la reaparición. ¿Se entiende? Entonces son dueños y los frutos son propios. Ahora, con los productos la cosa es diferente. Con los productos, cuando hay una obligación de restituir, siempre, 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 seas de buena fe o seas de mala fe, el poseedor va a tener que entregarlos o indemnizarlos. ¿Y por qué les parece a ustedes que esto es así? ¿Por qué, aún siendo yo de buena fe, tengo que indemnizar los productos y tengo una obligación de restituir la cosa? Porque una vez consumidos los productos, la cosa pierde valor o pierde la esencia. Exactamente, porque estoy entregando menos. Si yo no indemnizo o no entrego los productos, estoy entregando menos. Es correcto. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bueno, vamos a parar acá. No les llegué a dar cosas dentro y fuera del comercio, y en especial las cosas los bienes de dominio del Estado. Artículo 235 y 235 y 239. Sí, 235, 239. A ver, de acuerdo al artículo 234, los bienes pueden estar dentro o fuera del comercio. Hay determinados bienes que no pueden ser objeto de actos jurídicos, es decir, están fuera del comercio. Y esos son los bienes que, por acto jurídico, específicamente se los saca, ¿sí? Y se prohíbe en la medida que el código lo permita, o bien a través de una ley. Cuando hay una ley que dice que estos bienes están fuera del comercio. Los típicos bienes fuera del comercio son los bienes que son de dominio público del Estado, que son los bienes que son de uso, que son en realidad como de una propiedad, de un dominio, no digo eminente, pero de un dominio en sentido constitucional, cuyo titular es el pueblo, y que tiene que ver con un uso o utilidad pública, como puede ser, por ejemplo, un río o la orilla del mar, el mar mismo, es decir, todos esos Una bienes que plaza. están, una plaza, la calle, todos esos bienes son bienes que no pueden ser objeto de acto jurídico, no pueden ser objeto de acto jurídico entre particulares. Pero luego están los bienes de dominio privado del Estado, que se asemejan bastante a los bienes de los particulares, que son aquellos bienes que no tienen una finalidad pública ni una utilidad pública, sino que se comportan respecto al Estado como si fueran bienes de un particular. Es decir, qué sé yo, una computadora o un auto, eso se puede vender perfectamente. La municipalidad dueña de la computadora la deja de usar, la puede vender perfectamente. Porque por más que esté destinada a un servicio público, no tiene una utilidad pública, ¿sí? Entonces, perfectamente, y eso la convierte además en embargable, en susceptible. Bueno, no es tan difícil entenderlo. Si tienen alguna duda, luego lo vemos en la clase que viene. Pero apunten a eso, a la distinción. No me interesa tanto que sepan la enumeración del artículo 235, que es aburrida, larga y pesada, sino que lo que es importante que ustedes entiendan de la distinción entre bien de dominio público y bien de dominio privado del Estado es justamente que la ley aplicable en el dominio público es el derecho público, y la ley que aplicable en el derecho de los bienes de dominio privado es esencialmente el derecho privado, más allá de que se complementa con normas de derecho público. Es decir, si el Estado quiere comprar una computadora, ¿sí? Tendrá que hacer un procedimiento interno de licitación, el acto administrativo, pero después finalmente el acto compra es una compraventa común y silvestre. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Los dejo, chicos. Así descanso 2 minutos y empiezo la otra clase. Nos vemos. Recuerden Nos vemos, profe. que mañana tienen clase con la doctora Chermeli y el jueves con... el jueves me parece que les tengo que dar clases yo a ustedes. Después lo chequeo eso. Pero bueno, sigan este cronograma que les di y no se van a perder. Como decía Menem, síganme que no los voy a defraudar. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, Chao, chicos. profe. Nos vemos.